¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves 18 de junio, donde, como se darán cuenta, continuamos con la virtualidad y hoy vamos a generar nuestro acápite teórico. Recapitulando un poquito lo avanzado la pasada semana, recuerden que ahora hemos entrado a la unidad 3 de estudio, en la cual vamos a hacer referencia a tres abordajes muy importantes para nuestra profesión, para lo que ustedes están formando, que es la carrera de odontología. En esta unidad vamos a abordar lo que es la caries, lo que es la patología pulpar y lo que es la patología periodontal. ¿Ya? Entonces, la clase anterior, recapitulando un poquitito, recuerden que nosotros hemos generado la introducción a lo que es esta patología denominada caries, ¿ya? Y lo más importante que hemos hecho la clase pasada ha sido precisamente em, recordar ciertos términos o aprender ciertos términos que lo van a escuchar muchísimo a lo largo de esta unidad, de nuestra unidad 3 de estudio, ¿ya? Entonces, le quiero pedir por favor a alguien si puede activarme su micrófono e indicarme si se está compartiendo la presentación. Sí se ve, doctor. Sí, muchísimas gracias, les agradezco. Una segunda pregunta. Yo recuerdo que hemos generado todo el aprendizaje del el repaso de ciertos términos, ¿verdad? ¿Hasta ahí hemos quedado la clase previa o hemos podido avanzar un poquito más? Hasta ahí hemos quedado, doctor, hasta Perfecto. biofilm. Ah, muy bien. Está muy bien. Súper. Estaba correcto. Entonces, hemos repasado todos estos términos, hemos aprendido estos términos. Entonces, vamos a continuar ahora con lo siguiente. Bueno. Entonces resulta de que no siempre existe una situación de homeostasis en el cuerpo, ¿cierto? Lamentablemente, en muchos casos se irrumpe este equilibrio y obviamente suscita un fenómeno que se llama enfermedad, un cambio. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar en un estado de simbiosis, ¿no? Al contrario, va a haber una disbiosis, ¿bien? Y la disbiosis se puede ocasionar por varios elementos. Por ejemplo, dentro de estos elementos que generan disbiosis a nivel de la microbiota oral, por supuesto, va a estar desde los más básicos, como ser los agentes químicos, entiéndase el alcohol, el tabaco, cigarrillos, ¿no es cierto? Ay, perdón. Em, Otro elemento importante también que genera disbiosis es el tipo de dieta que lleva el individuo. De pronto, algún tipo de cambio en el pH, los nutrientes que va a utilizar para alimentarse e incluso el medio ambiente. Todos estos elementos lo que hacen es generar una disbiosis. Y la disbiosis lo que inherentemente genera en nuestro cuerpo es una desregularización del sistema inmunológico. Muchas veces con repercusiones a nivel de la cavidad oral, como por ejemplo con enfermedades periodontales, otras veces con enfermedades a nivel de la mucosa oral o incluso con, por ejemplo, una candidiasis. Pero esta disbiosis puede ir incluso un poco más allá, abordar otros espacios que no necesariamente van a ser la cavidad oral e incluso poder generar procesos más complejos como cáncer, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias y hasta genéticas. ¿Ya? Entonces, sí, un proceso de disbiosis a nivel de la microbiota oral tiene repercusiones, muchas veces, claro, que tiene que ver con la cavidad oral y el aparato estomatognático, pero muchas otras veces incluso generar un desequilibrio de alta gravedad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones que rige la microbiota? Si bien esto lo hemos aprendido en nuestra unidad 2, es importante recordar los puntos claves, ¿sí? Obviamente hemos entendido que dentro de las funciones más importantes, sin duda va a ser esta primera, que es la inhibición de los patógenos, ¿verdad? Es como lo más básico que rige este elemento. Perdón, estoy yendo muy rápido. Entonces, dentro de las funciones, la más importante, inhibición de los patógenos. Sin embargo, recuerden que no solo era eso lo que hacía la microbiota. Desde ya hemos aprendido que la microbiota forma parte de todo lo que tiene que ver con la señalización neurológica. Sabemos que a partir de la microbiota también se va a poder madurar lo que es el sistema inmune. Nos ayuda también para la síntesis de vitamina K, de B12, de folato.
realmente actúa a nivel también del hígado, porque tiene una actividad productora y depuradora muy parecida a la que tiene el hígado. Entonces, ayuda también a este órgano para poder generar ese equilibrio. Gracias a la microbiota también se regulariza y se modulan los fármacos y también tiene una capacidad de regularización endocrina. Entonces, dense cuenta que más allá de inhibir a los patógenos, también estamos recordando que hay al menos otras 6 funciones que va a tener la microbiota y de ahí su importancia. ¿Cuáles son los factores que determinan cómo está compuesta la microbiota oral? Es decir, ¿por qué esta microbiota varía en un niño, en un adolescente, un adulto mayor, un, un lactante, por ejemplo, un recién nacido? ¿Por qué? ¿Cuáles son esos factores? Porque esos factores van a depender básicamente de 4 contextos, ¿sí? Y obviamente también van a tener variables que están asociadas a estos contextos. Los factores que determinan esta composición de la microbiota podemos entenderlos y agruparlos desde un punto de vista de la edad, ¿sí? Desde un factor correlacionado al huésped y al ambiente, al hábitat y por supuesto a esta capacidad de maduración que va a tener el biofilm. Si desglosamos estos factores, es importante entender que sí hay variables asociadas, por ejemplo, al primero, al de la edad. ¿Por qué? Porque con la edad, por supuesto, que hay cambios que va a sufrir el huésped con sus hábitos. No es lo mismo un lactante que se nutre exclusivamente y a requerimiento de la leche materna que, por ejemplo, un adulto, ¿no es cierto? Un adulto que, por ejemplo, tenga malos hábitos alimenticios. La edad tiene que ver también con la transferencia horizontal de los microorganismos, ¿cierto? Yo les decía que desde el momento que nacemos, por el canal del parto vaginal, o sea, por una cesárea, nuestras mamis nos han regalado esta biota, ¿no es cierto? La microevolución que van a tener estos microorganismos también en nosotros como huéspedes, los cambios en la diversidad, porque como ustedes saben, la cavidad oral tiene varios y distintos elementos, desde estructuras que son duras, como las piezas dentarias, y estructuras que son de tejido blando. Entonces, eso también con la edad va cambiando, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del huésped y el ambiente, claro, nosotros como seres humanos estamos muy vinculados a factores genéticos. Es importantísimo en nuestro ser el sistema inmunitario, ¿cierto? El ambiente en el que vivimos, los hábitos que tenemos, son buenos, son malos, saludables, no saludables, ¿verdad? E incluso la dieta que tenemos, rica en carbohidratos o más bien rica en proteínas o frutas y verduras. Todo eso tiene que ver en cómo está constituida nuestra microbiota. En cuanto al hábitat, claro, ustedes piensen, los microorganismos buscan lugares para vivir donde realmente se sientan cómodos. Por ello buscarán, por ejemplo, lugares con oxígeno, otros buscarán lugares sin oxígeno. ¿Dónde van a quedarse estos microorganismos, ¿no? En superficies. Recordemos que nuestra cavidad oral está formada por diente, que es tejido duro, tenemos mucosa, tenemos a la lengua, una zona muy importante que es el surco gingival. Entonces, de acuerdo a sus apetencias y gustos, estas bacterias van a escoger pues en cuál de estas estructuras van a crecer, se van a alimentar y por supuesto reproducirse. Y esto dependerá también del tipo de estado nutricional que tenga el individuo, ¿no? Acá tiene que ver el pH, el tipo de higiene oral que tenga el individuo, cuánta cantidad de flujo salival tenga, porque también recuerden que eso varía de ser humano a ser humano, y esta capacidad constante de descamación que tiene nuestra mucosa oral, ¿ya? Si hablamos del factor de la maduración del biofilm, entonces acá, ¿qué se valora del biofilm? En el biofilm vamos a considerar la densidad de este biofilm, el ambiente, el lugar específico donde se ha formado, qué colonias primarias, secundarias, terciarias se han generado y cómo
interactúan estos primeros, segundos o terceros colonizadores, ¿ya? Piensen ustedes que en todo esto, algo que se comparte en común es la respuesta inmunitaria que tenga el individuo, ¿no? Y a esto también, por supuesto, le vamos a sumar la higiene oral. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del ecosistema bucal, ¿qué tenemos que saber de ello? Hemos entendido, sabemos desde nuestras materias básicas en primer año que sí, efectivamente, la cavidad oral es una cavidad que tiene un conjunto de tejidos que son diversos y en ellos coexisten numerosos microorganismos, ¿verdad? Y estos microorganismos en esta cavidad oral lo que están haciendo es conformar un verdadero ecosistema. Entonces, en este ecosistema bucal, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a generar una comunidad de diferentes seres o elementos bióticos, bios, vida. Entonces quiere decir que en este lugar en particular, que es la cavidad oral, están pues presentes elementos vivos, ¿no es cierto? Claro, nosotros como seres humanos somos seres bióticos. Y los microorganismos también, pues, porque a pesar de su minúsculo tamaño, microscópico de hecho, son seres bióticos, tienen vida. Entonces, ser humano y microorganismos estamos totalmente vinculados e interactuamos todo el tiempo, ¿sí? Ahora, nosotros como seres humanos y estos microorganismos también tenemos que interactuar con elementos que se llaman abióticos, con un entorno que se llama abiótico. Abiótico quiere decir sin vida. Entonces, ¿con quiénes interactuaríamos? Con estos factores físicos, por ejemplo, ¿no? Que puede ser, no sé, desde los básicos como los rayos ultravioleta, por ejemplo, o con los químicos también, ¿no es cierto? Em, por ejemplo, pues no sé, con alcohol, cigarrillo, drogas. O sea, hay una interacción de pronto con estos elementos o con fármacos, ¿ya? Entonces sí hay una relación directa entre el ser humano y los microorganismos, pero también con otros elementos que son abióticos, que no tienen vida, quiere decir. Ok, entonces, cuando hablamos de la cavidad bucal, estamos entendiendo que sí es realmente un verdadero ecosistema y este ecosistema tiene características muy propias como ser la heterogeneidad, la variabilidad y la especificidad. Sabemos que este ecosistema oral va a estar constituido básicamente por un ecosistema primario, el cual está constituido por mucosa, porque la cavidad oral, claro que tiene mucosa, claro que tiene piezas dentarias o superficies dentarias, está conformada por un biofilm, hay presencia de surco gingival, hay presencia de saliva e incluso materiales externos o artificiales, ¿no? Muchas veces un paciente puede utilizar brackets, puede tener una ortodoncia, una prótesis fija, una prótesis removible, ¿no? Esos son materiales artificiales. Y dentro de esta microbiota característica, hay elementos importantes, ¿no? Por los cuales se van a formar este famoso biofilm, ¿ya? Por sucesiones microbianas que se llaman halogénicas y autogénicas. Entonces, gracias a esos elementos es que se va a conformar el biofilm. Ahora, ¿por qué es tan compleja la cavidad oral? ¿Sí? Porque primero es importante recordar siempre que la cavidad oral es la primera parte del aparato digestivo. Tienes una comunicación directa a partir de la cavidad oral con un medio externo, ¿sí? Entonces, en la cavidad oral, realmente ustedes han aprendido en la unidad 2 que hay una complejidad de diversos géneros y especies bacterianos, ¿cierto? O sea, tenemos desde cocos gram positivos, cocos gram negativos, hay bacilos gram positivos, bacilos gram negativos, por citar algunos, porque también hemos aprendido que no solo hay bacterias, también hay virus, también hay hongos, ¿verdad? Entonces, el ecosistema oral en general está conformado por muchos microorganismos que sí, efectivamente, se relacionan entre sí, ¿ya? Y estos microorganismos van a estar inmersos en un ambiente específico.
Es decir, podrán estar, qué sé yo, en el paladar duro, blando, orofaringe, mucosa yugal, en la lengua, piso de boca, ¿no es cierto? O sea, en un ambiente, en un lugar específico. Y también están vinculados con elementos abióticos que le circundan a estos microorganismos, ¿ya? Y también con ellos van a tener que conformar una estrecha relación. Entonces, dentro de lo que es la cavidad bucal, ¿cierto? Y este ecosistema, vamos a ver este primer paquetito de estudio que son las características que tiene este ecosistema. Habíamos indicado la variabilidad. ¿Qué quiere decir variabilidad? Que efectivamente hay una gran diferencia, no solamente cualitativa, sino cuantitativa de los elementos entre sí, de un individuo, ¿sí? Y entre varios individuos, porque cada uno puede presentar estructuras diferentes, ¿ya? Cuando se habla de la heterogeneidad de estos ecosistemas orales, claro, estamos entendiendo que la diversidad de géneros y especies bacterianas es muy grande. Incluso existen hasta 800 especies de bacterias solo en cavidad oral. La cantidad, ¿por qué hay tanta cantidad de bacterias, de microorganismos en la cavidad oral? Por lo que les explicaba anteriormente, la cavidad oral tiene tanta cantidad de microorganismos porque para ellos es muy fácil ingresar a la cavidad oral. O sea, su acceso es muy fácil. Entonces, por eso hay tantos géneros, tantas especies. Y la especificidad. Cuando se habla de especificidad, lo que hay que entender es esta tendencia de algunos microorganismos a colonizar determinadas superficies orales. No sé, por darles un ejemplo. Streptococcus mutans, oralis, etcétera, ¿qué van a preferir? ¿Qué estructura? Hay una tendencia por parte de estas bacterias a colonizar ¿qué? Tejido duro, pieza dentaria, generar la desmineralización a ese nivel, ¿no? Entonces, em, la especificidad se debe entender como este hecho, esta tendencia que van a tener las bacterias también para poder decir, ok, yo voy a colonizar una pieza dentaria, porque lo que voy a hacer es que voy a tomar estos hidratos de carbono, estas harinas refinadas, estas golosinas, y las voy a convertir en ácido. Y ese ácido, ¿qué va a hacer? Yo me voy a nutrir con eso como bacteria, pero bueno, lamentablemente esa pieza dentaria, ¿qué va a hacer? Se va a desmineralizar a nivel del esmalte, a nivel de la dentina. Muy bien. Dentro de estos ecosistemas primarios, hablábamos que obviamente entendemos que la cavidad oral está constituida por mucosa, ¿cierto? Y la mucosa varía porque tenemos en cavidad oral epitelio que es no queratinizado, tenemos epitelio que es queratinizado. Dependerá la mucosa, si es una mucosa de tipo masticatoria, por ejemplo, entonces abordará pues lo que es paladar duro y encía. O de pronto mucosa de revestimiento, ¿no es cierto? Conformado, por ejemplo, por la mucosa yugal o especializada a partir de la cara dorsal de la lengua, ¿no es cierto? Entonces, depende mucho el lugar, ¿no es cierto? Y el tipo de mucosa que se presente en la cavidad oral. Pero un contexto general que sabemos de este tipo de mucosa es que tiene una descamación continua, ¿cierto? Todo el tiempo hay descamación. Entonces, ¿qué pasa? Como continuamente se va descamando, también las bacterias tienen un proceso continuo ¿de qué? De tener que fijarse a la mucosa, crecer en la mucosa y dividirse, ¿cierto? Entonces, como va cambiando, otra vez va a generar una invasión intracelular y así cíclicamente. ¿Por qué? Porque hay una descamación continua en la cavidad oral. En las mucosas, cada una de ellas va a presentar una predilección para llamar o atraer ciertas bacterias, ¿no? O sea, decíamos, las bacterias buscan pues las estructuras que las van a enriquecer a todo nivel nutritivo, metabólico, a nivel de multiplicación entre ellas, ¿no? Siendo así, por ejemplo, que en las mucosas de estos ecosistemas primarios, cavidad oral, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, en las mucosas es muy fácil encontrar Streptococcus viridans. Si habláramos de los labios, por ejemplo,
¿no? Estafilococo epidermidis, estafilococo aureus, micrococcus. Si hablamos de los carrillos, mucosa yugal, las mejillas, ¿no? Streptococcus viridans también, vamos a hallar mucho Streptococcus mitis, sanguis, salivarios. En el paladar duro, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo de mucosa masticatoria. Es muy parecida a las de las mejillas. Entonces hablaríamos que encontraríamos salivarus, sanguis, mitis, viridans, ¿no? En el paladar blando, por la proximidad, ¿no? A las vías respiratorias, encontraríamos Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los lugares tienen que ver y tienen cómo justificarse de por qué estas bacterias están a ese nivel, ¿ya? Si hablamos de la lengua, por ejemplo, la lengua, si lo analizamos dentro de lo que es la cavidad oral, nos representa una de las estructuras, no solo por su tamaño, porque evidentemente es la estructura más grande de la cavidad oral, y eso también justifica el porqué de tanta posibilidad de colonización de distintos tipos de géneros y especies a este nivel, ¿no? De la lengua, sobre todo en la parte dorsal. ¿Por qué? Porque en la cara dorsal de la lengua nosotros vamos a encontrar cocos gram positivos, vamos a encontrar anaerobios facultativos que nos van a corresponder, de hecho, a un 45%, ¿ya? De esta colonización. ¿Qué encontraríamos? Streptococcus salivarus, por ejemplo, ¿ya? Tenemos cocos gram negativos, anaerobios estrictos en un 23%. Ejemplos, neiserias. Tenemos cocos gram negativos, anaerobios estrictos en un 16%, conformado precisamente por beilonelas y bacilos gram positivos, ¿no? Que van a ser anaerobios facultativos en un 12%, conformado por ¿quiénes? Por los actinomices. Entonces, vean ustedes cómo es tan amplia la posibilidad de colonización a nivel del dorso de la lengua. Cuando se habla ahora, siendo más específicos, de la saliva, ustedes saben que la cavidad oral está continuamente lubricada por este elemento que se llama saliva, ¿ya? La saliva está constituida por una serie de elementos, enzimas, etcétera, que coadyuvan en muchos fenómenos en la cavidad oral. Entonces, dentro, y por eso les pongo este esquemita, dentro de las funciones de la saliva, nosotros podríamos dividirlas desde tres contextos, ¿no? O pilares. La función que tiene directamente y es proporcional a las piezas dentarias, a los alimentos y a los microorganismos. Si hablamos de qué función tiene la saliva sobre las piezas dentarias, podríamos resumirlas indicando que, primero, gracias a la capacidad que tiene la mucina, inhibe, ¿no? La desmineralización. La saliva también ayuda a la remineralización. ¿Por qué? Porque tiene muchas proteínas ricas en prolina y eso ayuda en el proceso de remineralización. O finalmente, que ayuda también pues en la lubricación, en la viscoelasticidad, ¿no es cierto? Porque tiene muchas glucoproteínas. Si habláramos desde un contexto de los alimentos, entendemos que la cavidad oral, al ser la primera parte del aparato digestivo y estar conformada por saliva, claro que esta saliva va a ayudar en la digestión. ¿Por qué? Porque tiene pues enzimas como las amilasas, las proteasas, las lipasas. Y ayuda también en la conformación del bolo alimenticio. ¿Gracias a quién? A la mucina. Pero más allá de este contexto de los alimentos o de las piezas dentarias, vinculemos la función de la saliva a los microorganismos. Porque sí, efectivamente, la saliva va a tener una función antibacteriana, va a tener una función antifúngica y va a tener una función antiviral. Es decir, va a luchar contra las bacterias, contra los hongos y contra los virus. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el surco gingival forma parte también de lo que viene a ser los ecosistemas primarios, ¿no? El surco gingival, esta estructura ubicada entre lo que viene a ser la pieza dentaria y la encía, es importante. ¿Por qué? Porque a este nivel lo que vamos a encontrar es el líquido crevicular, ¿sí? Y eso es un elemento importante dentro de la cavidad oral también.
El surco gingival sufre cambios, ¿sí? De acuerdo a si este está sano o al contrario, no está sano. Si este surco gingival, ¿sí? Es sano, entonces, ¿a quiénes encontraríamos? ¿Qué bacterias estarían? Básicamente, este surco gingival estaría colonizado por anaerobios facultativos, ¿bien? Dentro de los cuales los principales a citar serían cocos gram positivos, ¿no? Como el sanguis, mitis, oralis y gordón. Todos ellos estarían colonizando un surco gingival normal. Pero ¿qué pasa? Cuando este surco gingival se halla enfermo, ¿sí? Cuando ya hay una patología a este nivel del surco, ¿qué pasa? Que lo que vamos a encontrar principalmente van a ser bacilos gram negativos. Entonces, los bacilos gram negativos son periodontopatógenos. Son estas bacterias que sí van a causar enfermedad periodontal, periodontitis. La superficie dentaria, ¿no? Retomando lo que estamos hablando, que son ecosistemas primarios. Ok, claro, una superficie dentaria, si lo analizamos, puede ser pues colonizada en todas sus superficies. Es decir, entiéndase, las caras vestibulares, palatinas, linguales, mesial, distal, toda su estructura, toda su superficie puede ser colonizada. Es decir, toda su porción coronaria puede ser colonizada por bacterias, el cuello también puede ser colonizado y lo propio con la raíz. Entonces, si lo analizamos, sí, toda la superficie dentaria puede ser colonizada por microorganismos. Además, a aquello le vamos a sumar que esta colonización bacteriana está pues estrechamente relacionada a la ubicación de la pieza dentaria, ¿no es cierto? Muy frecuente, por ejemplo, que se reúnan bacterias donde a nivel, por ejemplo, de una pieza dentaria molar, mucha presencia de surcos, fosas, fisuras, ¿no es cierto? Va a estar influenciada también por la anatomía y la fisiología que rija esa pieza dentaria. Un incisivo central, un incisivo lateral, caninos, premolares o molares. E incluso esta colonización sobre la superficie dentaria tiene que ver también con el tipo de encía circundante que existe en esta pieza dentaria. Entonces son los factores que están relacionados a cómo y por qué estas bacterias colonizan determinadas estructuras en la pieza dentaria, en la superficie dentaria. Y finalmente les decía, claro, muchos pacientes portan materiales artificiales, ¿no es cierto? Desde los ortodónticos o los que tienen que ver con la prótesis fija, la prótesis removible. Y estos materiales, estos elementos artificiales, son lugares también propicios, pues, para que se colonicen ahí una serie de bacterias. ¿Por qué? Porque van a aprovechar, pues, la humedad, sobre todo, ¿no es cierto? La saliva que se va a generar y se va a retener en estos elementos. Entonces, también no hay que descartar que los materiales artificiales son elementos donde claramente las bacterias también, pues, van a colonizar, ¿no es cierto? Aunque son abióticos estos elementos, ¿verdad? Y finalmente, el biofilm, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de biofilm, recuerden que es lo mismo que decir biopelícula dental o se denomina también biofilm bucal, ¿ya? En este biofilm existen bacterias que se llaman sésiles y existen bacterias que se llaman planctónicas. Quiere decir, todo biofilm va a estar constituido por las denominadas bacterias sésiles y las denominadas bacterias planctónicas. Las bacterias sésiles son aquellas que van a tener la capacidad de formar biopelículas que crecen en colonias, pero tienen un requisito. Siempre van a estar adheridas a superficies sólidas. Siempre, siempre adheridas. ¿Ya? A un lugar sólido, estable, quiere decir. Y todo lo contrario, un fenómeno contrario, suscita con las bacterias planctónicas. ¿Por qué? Porque las bacterias planctónicas
son aquellas que tienen una libre flotación. ¿Ya? Es decir, a ellas no les gusta estar adheridas a un solo lugar. Ellas son más libres. Ellas van a estar suspendidas dentro de un fluido. Esa es la diferencia entre bacterias sésiles y bacterias planctónicas. Bien, a ver, para ir finalizando, la siguiente clase ya vamos con todo lo que hemos podido revisar ahora, vamos a poder ya ir adentrándonos más a lo que viene a ser la caries dental propiamente dicha, ¿sí? Desde su definición, epidemiología, clasificación clínica, etcétera, ¿ya? Pero antes de aquello es importante que aprendamos o recordemos estas condiciones importantes, ¿ya? Como la biopelícula dental o biofilm dental. Me voy a permitir leerles esta definición bastante completa de lo que es una biopelícula dental. Como definición, es una comunidad bacteriana inmersa en un medio líquido. Está caracterizada por bacterias que se hallan adheridas a un sustrato o superficie. Estas las hemos denominado sésiles, ¿recuerdan? O unas a otras, que se encuentran embebidas en una matriz de polímeros extracelulares, a lo cual llamamos exopolímeros. Estos exopolímeros son producidos por ellas mismas y presentan un fenotipo modificado, es decir, una condición totalmente diferente a lo que son las bacterias planctónicas, las que estaban libres, ¿verdad? Flotando. Esto en cuanto al grado de multiplicación celular y de expresión de genes. Esta me ha parecido una de las definiciones más completas que pueden manejar para lo que hace referencia a la biopelícula dental o biofilm dental. Muy bien, entonces, claramente el biofilm es una situación compleja en el contexto de que hay toda una organización. ¿Para qué? Para que existan colonizadores tempranos. Vean ustedes el esquema a su mano derecha. Cada uno de esos colorcitos representan géneros y especies bacterianos. Algunos van a iniciar este proceso de construcción de este biofilm y luego de tener estos colonizadores primarios o tempranos van a adjuntarse otros. Por eso también hay una diferencia entre, perdón, el biofilm supragingival, supra por encima quiere decir, ¿no? Y el biofilm subgingival. Entonces, para ir terminando nuestra clase teórica del día, ¿ya? Porque estamos bastante bien en nuestro avance. ¿Cuáles son las características de la biopelícula dental? Primero, la biopelícula está conformada por distintas comunidades ecológicas. En esta biopelícula hay todo un sistema bastante bien organizado, circulatorio, no solo de nutrientes, sino también de agua. Existen numerosos microambientes por toda la complejidad que la cavidad oral representa. La biopelícula dental presenta una actividad metabólica muy intensa porque como han visto en ese esquema participan muchas y diversas bacterias. Dependerá también la consolidación de esta biopelícula dental de acuerdo a las defensas que tenga el hospedador, entiéndase, de acuerdo a cómo reacciona su sistema inmunológico. Y por supuesto que también esta biopelícula dental puede significar muchas veces resistencia no solamente a los antibióticos, sino también a los antisépticos. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar acá en características de la biopelícula dental. ¿Para qué? Para que la siguiente clase les pueda explicar y ustedes puedan entender que si bien las bacterias no tienen una capacidad de comunicarse de forma verbal, sí por medio de señalizaciones químicas, ellas van a entender cuántas son en un lugar y por qué deben mantenerse ese número para que no se involucre sus nutrientes, su capacidad metabólica y finalmente su capacidad para reproducirse. Muy bien. Así que bueno, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia para acudir a nuestra clase teórica. Bueno, ya se determinará si la siguiente semana nos vemos de manera presencial. Esperamos que así sea.
Pero por el momento, bueno, informarles que estamos bastante bien en nuestro avance, así que podemos terminar nuestra clase teórica acá. Y la siguiente semana ya espero verlos, guaguitas, ya en la universidad, pues para llevar nuestras clases tanto prácticas como teóricas con normalidad. Les mando un gran cariño, un abrazo, disfruten su día, tengan un excelente resto de jornada. Gracias a todos por su tiempo. Gracias, doctora. Hasta Hasta luego, luego. A doctora. ustedes, Hasta a luego, ustedes doctora. las gracias. Hasta luego. Hasta luego.